El, Antecedentes históricos, ¿no? Bueno, en realidad soy historiador, esa es mi especialidad y como ustedes saben, los historiadores nos gusta abordar estos procesos económicos desde una óptica de la historia, ¿no? Es decir, analizando antecedentes, en este caso antecedentes al sistema económico internacional y multilateral del comercio, puesto que las tres instituciones mencionadas, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, son procesos de integración económica y comercial. Y son tres procesos en los cuales el Perú viene participando desde sus orígenes. Esto es algo que yo había observado desde mis estudios acerca de las relaciones exteriores del Perú, de la política exterior peruana, que la política exterior peruana ha actuado con bastante iniciativa, prácticamente desde sus inicios, hace ya 200 años, cuando nacimos a la vida independiente. Yo diría que desde la participación del Perú en el Congreso Anfictiónico de Panamá, se acerca el bicentenario de ese acontecimiento histórico en 1826. No, el Congreso Anfictiónico que fue convocado por el Libertador Bolívar desde Lima, con el ministro Sánchez Carrión, quien ejercía el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. La invitación a las naciones que nacían a la vida independiente. Digo naciones, no exactamente repúblicas, puesto que también se extendió una invitación al Imperio del Brasil. En fin, no, con la intención de discutir, de debatir cuáles serían las mejores condiciones para el desarrollo de una vida próspera para nuestros ciudadanos, ¿no? 1826. Bien, sigamos con este esquema. Antecedentes históricos, el sistema económico internacional y multilateral del comercio, la integración de América Latina, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio a la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. Antecedentes históricos, el sistema económico internacional y multilateral del comercio. El sistema internacional económico nace, el sistema internacional moderno, ¿no? Nace a finales de la Segunda Guerra Mundial. Tiene como un antecedente previo la formación de la Organización de las Naciones Unidas. En realidad, la idea de formar la ONU nace por iniciativa de estos dos personajes que vemos en esta diapositiva. Sir Winston Churchill, quien era primer ministro del Reino Unido, y el presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos de América. ¿No? Ellos fueron quienes esbozaron en 1941, en algún punto en el Océano Atlántico, la idea de crear una organización que garantice la paz mundial, que son las Naciones Unidas, que se formaron, como ustedes bien saben, a fines de 1945, luego de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Pero ya desde entonces, tanto Roosevelt como Churchill se referían a sí mismos aliados, ¿no? de los nazis, contra los nazis y sus aliados, ¿no? Se referían a sí mismos como las Naciones Unidas. Estados Unidos entra a la guerra en diciembre de 1941, luego de haber sido víctima del ataque japonés a la base naval en, en Pearl Harbor, no en Hawái. Y Gran Bretaña ya había entrado a la guerra desde sus inicios, ¿no? La guerra empieza el 1 de septiembre de 1939 y al día siguiente el Reino Unido le declara la guerra a Alemania, Italia y Japón, cosa que no pudo hacer Estados Unidos por cuanto el Senado, el Congreso de los Estados Unidos había dado una ley de no intervención, una ley de neutralidad, ese fue el nombre, ¿no? Ley de neutralidad, que obligaba al gobierno, al presidente Roosevelt, a no intervenir directamente. Sin embargo, los Estados Unidos, de alguna forma u otra, apoyaban a sus aliados en Europa Occidental.
Gran Bretaña, Francia, ¿no? En sus esfuerzos para combatir a los nazis. Bien, la entrada a la guerra en diciembre del 41 marcó un nuevo equilibrio dentro del conflicto. Pero ya estos dos hombres, ¿no? Empezaban a pensar en otra cosa, ¿no? En el diseño de un mundo post Segunda Guerra Mundial. Y no únicamente eso, sino también la estructuración de un sistema económico internacional. En realidad no existía, ¿no? En los términos en que los conocemos actualmente, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales, para empezar, eran de tipo bilateral entre los estados. Igual sucedía con el comercio. No, los primeros años, las primeras décadas del siglo XX estuvieron caracterizadas por una fuerte competencia em, comercial y económica, casi sin límites. Una guerra arancelaria se había desatado antes de 1914 y otra guerra arancelaria en los años 30, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Habían problemas pendientes por resolver, pero primero había que garantizar la victoria contra el nazismo y el fascismo. No, en el camino, como ustedes saben, ¿no? La Unión Soviética se convirtió también en aliado de Estados Unidos y Gran Bretaña, sumándose hasta el grupo que se autodenominaba ya en esa época las Naciones Unidas. Si revisamos estrictamente la documentación aliada durante la Segunda Guerra Mundial, este es el nombre que ya habían adoptado, las Naciones Unidas. ¿No? Y esto nos da a notar la intención que tenían estos estadistas para rediseñar el orden mundial, como así sucedió efectivamente, ¿no? En 1945 nace un nuevo orden mundial, indiscutiblemente. No, claramente definido. Además, como ustedes recordarán, también el aspecto político es cuando se inicia la Guerra Fría. ¿No? Ya la rivalidad entre los Estados Unidos y sus aliados de Occidente y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus aliados de Europa Oriental y otros países más. Bueno, pero ese es otro discurso, ¿no? Es otro tema. No, enfoquémonos en los aspectos comerciales y económicos. En 1944, en New Hampshire, en Bretton Woods, ¿no? Localizado en el estado de New Hampshire, no, se realizó la Conferencia Económica de las Naciones Unidas. Así tuvo ese nombre, Conferencia Económica de las Naciones Unidas, entre el 1 y el 22 de julio del 44, hace casi 80 años atrás. Y dirán ustedes, profesor, ¿y hubo algún peruano presente? Sí, hubo un funcionario del gobierno peruano, gobernaba en el Perú, Manuel Prado Ugarteche, que estuvo presente en las negociaciones de Bretton Woods. Se trata de Pedro Beltrán Espantoso, un hombre Mm. que posteriormente va a ser presidente del Banco Central de Reserva y más adelante va a ser ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Él representó al Perú en las negociaciones de Bretton Woods. En Bretton Woods lo que se negoció fue la creación de un nuevo orden económico internacional. No, allí se negoció y se concretó la creación de dos organizaciones que hasta el día de hoy existen. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y también se avanzó en las negociaciones para la creación de una organización internacional del comercio que no alcanzó a cuajar. No, quedó trunca esa negociación. No, para empezar, ya empezaban a darse fricciones, ¿no? Entre el Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, ¿no? Por el modelo económico que tenían los soviéticos, precisamente. Los soviéticos y sus aliados, cuando concluyó la Segunda Guerra, se salieron de esas negociaciones económicas. Se salieron, simplemente. No ingresaron al Fondo Monetario ni tampoco al Banco Mundial, ni mucho menos les interesó la creación de la Organización Internacional del Comercio. Una vez que se quedaron solos en esas negociaciones, las potencias occidentales siguieron adelante con la creación de estos organismos.
pero las negociaciones para la creación de la OIC también quedaron truncas. No, de modo tal que en la tercera conferencia, ¿no?, de las Naciones Unidas para la creación de la OIC, que se realizó en La Habana, en Cuba, en noviembre de 1947, los países participantes, los estados participantes, suscribieron un tratado de comercio. No, ese tratado adquirió el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, sobre tarifas y comercio, GATT, no GATT en inglés. Muy bien, era un acuerdo que lo que se había planteado era reducir los aranceles entre los países suscriptores, las partes contratantes. Esa era la categoría que tenían, partes contratantes, altas partes contratantes. Eso lo vemos en el lenguaje del Acuerdo General de Aranceles y Comercio de 1947. Muy bien, me parece que la terminología se mantiene al nuevo acuerdo que se suscribió en 1994, ¿no? Es el que forma parte de los acuerdos, perdón, del acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio, reducción de aranceles. Y el Perú se adscribió, perdón, se adhirió, ese es el término técnico, se adhirió al acuerdo en 1951. No, el Perú es una parte contratante desde el año 51 del GATT. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Además de la creación de estos organismos internacionales, estos organismos multilaterales, además de eso, se creó lo que se denomina hasta el día de hoy el sistema de Bretton Woods, el sistema de paridades de Bretton Woods. Digo, se denomina, ¿no? Pero ese sistema ya no existe. Subsistió por un cuarto de siglo, desde 1946 hasta 1971. ¿En qué consistió el sistema de paridades de Bretton Woods? Sistema de paridades cambiarias con la finalidad de mantener estables las divisas del planeta. Sobre la base de los compromisos adoptados entre el Banco de Londres y la Reserva Federal de los Estados Unidos, manteniendo de manera estable en un precio la onza de oro. La onza de oro debía mantenerse en 14 libras esterlinas, equivalentes a 34 dólares de los Estados Unidos. Este sistema de paridades funcionó hasta 1971, cuando en medio también de una eh, eh, especie de rivalidad arancelaria, no digo guerra arancelaria, ¿no?, puesto que no tuvo esas características como las que mencioné anteriormente, entre los Estados Unidos y los países de Europa Occidental, los países de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Los Estados Unidos le imponen a los estados de la Unión Europea un arancel del 10%, ¿no? Y además el presidente Richard Nixon decretó la salida unilateral de los Estados Unidos del sistema de paridades de Bretton Woods. Ahí concluyó, terminó el sistema de paridades. Y se produjo un fenómeno de flotación no solamente del dólar, sino de todas las divisas del mundo, sistema de flotación, ¿no? Y tal como es el día de hoy, ¿no? El día de hoy la cotización de las divisas es absolutamente libre y produjo eso una serie de desequilibrios en el intercambio comercial entre las dos áreas del mundo, Norteamérica y Europa, que afectó también la economía mundial. ¿No? Y la situación económica global se va a agravar 2 años después con la guerra del Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur, que produjo el alza vertiginosa del precio del barril de petróleo, de 5 o 6 dólares, como se cotizaba en aquel entonces, a 30 dólares, ¿no? ¿No? Y eso va a desatar una crisis financiera de consecuencias planetarias, ¿no? No, no, tal vez no con la misma profundidad de la crisis de la Gran Depresión de los años 30,
pero muy fuerte. La economía peruana fue fuertemente afectada por esa crisis a partir del año 73 y hasta finales de los años 90 en realidad, ¿no? Nosotros, oye, nos marcó profundamente. Bueno, ese es el asunto, ¿no? En los años 50 es cuando se crean las primeras organizaciones de integración como la Unión Europea y también la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿no? En los años 50, bajo la supervisión de la Secretaría General del GATT, ¿no? Especialmente en lo concerniente a la aplicación, ¿no? de la cláusula de nación más favorecida, que está en el artículo primero del GATT de 1947 y está más desarrollada en el artículo primero del GATT de 1994. ¿En qué consiste la famosa cláusula de nación más favorecida? ¿No? En que cualquier ventaja, regalía, privilegio o exención otorgados, ¿no? por una parte contratante a un bien producido o no, ¿no? Se aplica automáticamente a las demás partes contratantes. Ese era el principio original, ¿no? Del año 47. En cambio, en el principio del año 94, se extiende a cualquier país del mundo, cualquier país, sea Estado parte o no del GATT o de la OMC. Así es, ¿no? Ese es el tema, con la finalidad de multilateralizar los acuerdos comerciales, de no hacerlos engorrosos, sino facilitar la negociación. Pero la cláusula de nación más favorecida tiene excepciones, ¿no? Que están explicadas tanto en el Acuerdo General del 47 como en el Acuerdo General del 94. ¿Cuáles son esas excepciones? Esas excepciones son las uniones aduaneras, las zonas de libre comercio, ¿no? Y posteriormente, ¿no? A fines de los años 60, también se han adicionado excepciones, más excepciones. ¿Cuáles? ¿No? A las preferencias unilaterales también. Algo se menciona en el GATT del 47, ¿no? Y vamos a atender de que precisamente dentro del proceso de integración de América Latina vamos a contemplar esas excepciones, perdón, esas preferencias arancelarias, ¿no? Que pueden ser unilaterales o pueden ser mutuas, ¿no? Bien, a fines de los años 50 se producían negociaciones para la formación, ¿no? de procesos de integración en América Latina, varios, ¿no? ¿No? Para comenzar, se había creado dentro de Naciones Unidas cinco comisiones económicas de carácter regional, ¿no? Acá tenemos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ¿no? Que tiene sede en Santiago de Chile, ¿no? Que se crea en 1949. Hace poco, este año cumple 75 años la CEPAL, ¿no? Y que tuvo entre sus primeros directores al economista argentino Raúl Prebisch. Raúl Prebisch ejerció el cargo de secretario general de la CEPAL hasta 1964, por 15 años, ¿no? Después él fue el primer secretario ejecutivo de la UNTA. Algo muy, muy importante, muy interesante. Y prácticamente hasta el final de su vida, en 1986, estuvo investigando, trabajando, publicando, asesorando acerca del impulso al proceso de integración de América Latina, ¿no? Eh, un personaje muy importante en esta historia. Bien, Raúl Previs, ¿no? Estuvo interesado en impulsar la integración de América Latina en los años 50. Desde 1955, los expertos de la CEPAL habían analizado, ¿no? La formación más bien de espacios subregionales, dada la extensión enorme del territorio latinoamericano, desde México hasta Tierra del Fuego. Esto es enorme. Consideraron ellos y tenían razón, y además con disparidades en los desarrollos económicos de los estados involucrados, ¿no? Con países con diferentes niveles de desarrollo económico entre sí. Y no únicamente eso, al interior de cada país, al interior de cada país, es algo muy, muy importante tomar en consideración de que los procesos de integración
no solamente deben favorecer a los estados, sino a sus ciudadanos. Factor social a tomarse en cuenta. Bien, varias subregiones. Algunas de esas subregiones empezaron a adquirir vida propia, como en los casos de Centroamérica y el Caribe. ¿Qué pasó en Centroamérica y el Caribe? Finalmente allí se formaron mercados subregionales, ¿no? Desde principios de los años 60, el mercado común centroamericano y por otro lado el mercado común del Caribe o CARICOM, ¿no? Que existen hasta el día de hoy. Entonces los expertos de la CEPAL se enfocaron más bien en América del Sur, donde habían pensado que lo más conveniente era dividir América del Sur en dos subregiones, una en la zona norte de América del Sur, donde habían ellos establecido conexiones, vínculos, aproximaciones con las autoridades de los gobiernos de Colombia, Venezuela y el Ecuador, ¿no? Panamá no, Panamá más bien se incorporó al área del Caribe, no de América Central, sino del Caribe, del CARICOM, ¿no? No, y los tres países del norte de Sudamérica, ¿no? Guyana, Cayena y Surinam, no. En caso de Guyana y Surinam, son estados independientes, antiguamente fueron colonias. Guyana fue colonia del Reino Unido, Surinam fue colonia de los Países Bajos, ellos están adscritos al CARICOM. Cayena no cuenta porque Cayena es Francia, ¿no? Cayena no es colonia, Cayena es departamento francés de ultramar. Francia no tiene colonias, ¿no? Las que eran sus antiguas colonias en otras regiones del mundo, como el caso de Cayena y también en el Caribe, la Martinica francesa y otros sitios más, son departamentos franceses, ¿no? Bien, a ese grupo se le denominó Grupo Gran Colombiano, en alusión a la Gran Colombia que había formado Simón Bolívar en su época. Y en el otro lado, al sur, hacia el sur, más bien establecieron negociaciones con Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, el bloque al que denominaron el Cono Sur. Si se dan cuenta, hay países que no están en ni un bloque ni en otro, como Perú, Bolivia y Paraguay, ¿no? Perú, Bolivia y Paraguay se interesaron por lo que estaba haciendo la CEPAL, ¿no? La promoción que estaba haciendo la CEPAL de ese proceso subregional y solicitan ingresar a las negociaciones. Otro país que se interesó fue México, que no hubiese tomado en cuenta, ¿no? Entonces los expertos de la CEPAL deciden unificar las negociaciones, ¿no? De los dos bloques que ellos se habían creado, incorporando a México, Perú, Bolivia y Paraguay. De modo tal que de esa forma se arribó a la suscripción del Tratado de Montevideo en febrero de 1960, 12 de febrero del 60, ¿no? No, de creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que se había planteado la conformación de una zona de libre comercio, ¿no? Con miras a la creación del mercado común latinoamericano. Así era el proceso de ambicioso, en un plazo de 12 años que debía concluir en 1972. En 1967 se había realizado en Punta del Este la primera reunión de presidentes de América, ¿no? Pero no con ese nombre, solamente reunión de presidentes de América, ¿no? En Punta del Este, ¿no? Reunión en la que asistió el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió allí de que se suscribió un acuerdo que está señalado en la Declaración de Punta del Este, ¿no? ¿No? ¿En qué consistió ese acuerdo? En lo siguiente, ¿no? En impulsar, ¿no? La profundización del proceso de la LALC, por un lado. Es decir, que concretara sus metas de conversión en una zona de libre comercio, número uno. Y número dos, la convergencia de la ALALC con el mercado común centroamericano para formar el mercado común latinoamericano en un plazo de 15 años contados a partir de 1970, es decir, plazo que debía concluir en 1985. Muy bien, lamentablemente ni un compromiso ni otro se cumplió, ¿no?
porque no había voluntad para realizar esos cambios, esas transformaciones, en fin, ¿no? Y a lo largo de los años 70, el proceso de la ALALC se fue diluyendo. No se pudo concretar la creación de la lista única de la ALALC, que era uno de los compromisos, ¿no? Para liberar el comercio entre los países, ¿no? Y tampoco los países completaron sus propias listas, ¿no? Eso eran los dos mecanismos, ¿no? En grosso modo, si se quiere, concernientes a la creación de esa zona de libre comercio, la lista única de la LALC, ¿no? Y las listas nacionales. Bien, y en los años 70, al evidenciarse la falta de proyección para la conclusión de esas metas, muy a pesar de que en 1969, ¿no? El protocolo de Caracas había extendido los plazos hasta el 80. Muy a pesar de ello, a partir de 1978 se iniciaron negociaciones para la suscripción de un nuevo Tratado de Montevideo, como así sucedió, ¿no? El 12 de agosto del año 80 se suscribió el Tratado de Creación de la Asociación Latinoamericana de Integración, la actual ALADI, ¿no? Con sede en Montevideo, pero ya con otras metas y con otros mecanismos de integración. ¿Cuáles fueron esos mecanismos de integración? Bien, esto es lo de la LALC, ¿no? Listas nacionales de cada país y la lista común, ¿no? Que no llegó a completarse, ¿no? Órganos de la ALALC, antiguamente tenía el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Conferencia de las Partes Contratantes, el Comité Ejecutivo Permanente. Bien, de todos ellos, el Comité Ejecutivo Permanente, CEP, ¿no? Era el que realizaba el monitoreo, ¿no? Del proceso de integración, ¿no? Y mecanismos, la LADI, ¿no? La LADI tiene como principios generales pluralismo en materia de política y económica, es decir, un proceso abierto a la adhesión de estados que aún a pesar del modelo económico que tuvieran distinto, estaban invitados, cosa que no sucedió con Cuba en 1960, ¿no? Ese tema también es una cosa muy interesante, ¿no? La República de Cuba, ¿no? Ya con un régimen socialista, en el año 60 solicita su ingreso a la LALC, ¿no? Y se lo denegaron, a pesar de que ya el Tratado de Montevideo de 1960 no hacía ninguna observación por el modelo económico de los países, simplemente se lo negaron, ¿no? Y ahí se produjo la crisis que condujo a la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos de manera adicional también, ¿no? Pero sí hubo intención de los cubanos, ¿no? A través de Ernesto Guevara, Ernesto Che Guevara, quien era ministro de Industrias de Cuba, ¿no? Solicita la adhesión de Cuba a al ALC, ¿no? ¿No? Ya muchos años después de eso, en 1999, la República de Cuba es incorporada a la actual ALADI, ¿no? Convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano, flexibilidad, tratamientos diferenciales a favor, en base al nivel de desarrollo de los países miembros, multiplicidad de las formas de concertación e instrumentos comerciales. Y los mecanismos los mecanismos de integración que tiene la LADI son los siguientes. La preferencia arancelaria regional, que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países, ¿no? Es decir, los países entre sí se otorgan preferencias em, arancelarias. De acuerdo a lo que se establece, como mencioné anteriormente, en el GATT, tanto en el anterior GATT del año 47 como el actual de 1994. Los acuerdos de alcance regional, que son comunes a la totalidad de los países miembros, y los acuerdos de alcance parcial con la participación de dos o más países del área, ¿no? Que son muy pocos. Los que se aplican de manera mayoritaria, por así decirlo, son los acuerdos de alcance parcial, acuerdos de alcance parcial, ¿no? Bien, esto es algo de historia. En el año 80 se suscribe el actual Tratado de Montevideo de creación de la ALADI. En el año 99 se produce la adhesión de Cuba, ¿no? Eran 11 Estados miembros, los 10 países de América del Sur más México, ¿no? Y con Cuba pasan a ser 12, ¿no?
Panamá se convierte en el decimotercer Estado miembro o país miembro, ¿no? En 2012, pero en 2011 ya se había aprobado la adhesión de la República de Nicaragua, que hasta el día de hoy no se ha concretado. Eso debido también a los problemas políticos internos, ¿no? En Nicaragua. Y el Perú tiene acuerdos de complementación económica con México, con el Mercosur, los cuatro estados miembros del Mercosur, también con Chile, la República de Chile. Bien, una condición para que un estado desee adherirse al Tratado de Montevideo es en primer lugar suscribir acuerdos de complementación económica, que son una especie de tratados de libre comercio. Los acuerdos de complementación económica actuales, ¿no? Denominados de tercera generación, son bastante completos y complejos, ¿no? Se parecen casi a los TLC, ¿no? Son sumamente complejos. ¿Por qué de tercera generación? Porque los acuerdos de primera generación solamente comprendían la liberación del intercambio de bienes, nada más, ¿no? Los acuerdos de segunda generación, además de la liberación del intercambio de bienes, los servicios y los capitales. Y los de cuarta generación ya incluyen muchas disciplinas no relacionadas con el comercio, no comerciales, ¿no? Disciplinas no comerciales, pero de alguna forma u otra, ¿no? Directamente o indirectamente, tienen algún tipo de relación con el comercio. Por ejemplo, temas medioambientales, ¿no? ¿No? La intervención la no intervención de elementos contaminantes en los bienes que se pide liberar el intercambio. Por ejemplo, ahí está el asunto del medio ambiente. También medidas laborales, como cuáles, ¿ah? Ustedes saben que el trabajo infantil está regulado. Está prohibido el trabajo de menores de 14 años. El de 14 a 16 años sí está regulado, está permitido, con sus condiciones, ¿no? Cosas así, que no intervenga trabajo infantil, ¿no? Ilegal, ¿no? De ninguna manera. Bueno, esas son disciplinas no comerciales y otras más, ¿no? ¿No? También hay países que incluyen normas relacionadas con los derechos humanos, también, ¿no? En fin. Bien, eso es lo concerniente al ADI, ¿no? También se considera, como en el Tratado de Montevideo de 1960, lo referente al tratamiento especial, ¿no? A los países de menor desarrollo económico relativo, ¿no? Que en el caso de la ALADI son Bolivia, Ecuador y Paraguay, ¿no? Tratamiento especial para los PMDR, ¿no? Esto ya venía desde más atrás, desde el año 60. Bien, aquí vemos a Sergio Abreu, quien es el actual secretario general de la ALADI, ciudadano uruguayo. ¿No? La ALADI además tiene dos subsecretarías generales, ¿no? Una de Desarrollo del Espacio Libre Comercio y otra de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los países de menor desarrollo económico relativo. Bien, órganos de la ALADI, actualmente el Consejo de Ministros, órgano supremo, que está formado por los ministros de Relaciones Exteriores y se reúne por convocatoria del Comité de Representantes, que es un órgano formado por los embajadores de los países miembros que están en Montevideo, ¿no? Son embajadores ante el gobierno del Uruguay y al mismo tiempo cumplen la función de representantes permanentes ante la Asociación Latinoamericana de Integración. Bien, ya lo mencioné, ¿no? Se reúne, dice el comité de representantes, cada 15 días. Y la presidencia es alternada entre los países miembros en orden alfabético del país, ¿no? Además, existe la Conferencia de Evaluación y Convergencia, que tiene su cargo, entre otras atribuciones, el funcionamiento del proceso de integración en todos sus aspectos, propiciar la convergencia de los acuerdos de alcance parcial, procurando su multilateralización progresiva, promover acciones de mayor alcance en materia de integración económica, está formada por los plenipotenciarios de los países miembros. La Secretaría General es el órgano técnico de la ALADI, tiene funciones administrativas,
¿no? De proposición, evaluación, estudio, gestión, orientadas a la mejor consecución de los objetivos de la asociación. Está compuesta por personal técnico y administrativo, ¿no? Como había mencionado, tiene un secretario general y dos subsecretarios generales, este, que tienen funciones por 3 años, 3 años. Creo que este año corresponde la renovación de las autoridades de la LADI. Quien elige al secretario general es el Consejo de Ministros de la Asociación, en este caso los ministros de Relaciones Exteriores, y son funcionarios de alto nivel. Bien, estos son órganos auxiliares, ¿no? Son varios. Consejo de Asuntos Financieros, Comisión de Asuntos Financieros y Monetarios, Reunión de Directores Nacionales de Aduanas, de Transporte para la Facilitación del Comercio, Financiamiento de las Exportaciones, Consejo de Turismo, Empresarial, de Nomenclatura, Sectoriales, Laboral, Valoración Aduanera, Asuntos Aduaneros, Certificación de Origen Digital de la LADI y un grupo técnico para lo mismo. Bien. Más bien voy a pasar a explicar lo referente a la comunidad andina, ¿no? La comunidad andina inicia su proceso en 1966, cuando los jefes de Estado, ¿no? Que ven en la fotografía, ¿no? El presidente de Colombia, ¿no? Voy a empezar por el presidente de Colombia, que está al centro de la fotografía, ¿no? Con su banda presidencial, además, ojo, ¿no? Vestidos de frac, ¿no? Se reunieron en Bogotá, ¿no? 16 de agosto de 1966. Eh, Pocos días atrás se había realizado la asunción del presidente Carlos Lleras Restrepo, Colombia, y él invitó a sus colegas mandatarios, ¿no? Creo que las fotografías de cuando fue la asunción de Carlos Lleras, que fue el 9 de agosto, ¿no? Pero nos ilustra porque ahí participaron casualmente estos personajes que suscribieron la Declaración de Bogotá. El presidente de Chile, Eduardo Frei, ¿no? Que está al lado izquierdo, ¿no? Y en el otro extremo, el representante del presidente ecuatoriano, quien era Galo Plaza. Galo Plaza había sido presidente del Ecuador a principios de los años 60, pero en ese momento representaba al presidente Clemente Yerovi Indauro del Ecuador, ¿no? Y al otro lado, con anteojos algo oscuros, el presidente de Venezuela de aquel entonces, ¿no? Quien era Raúl Leoni. Y en el otro extremo, Fernando Shual López Aldana, quien era presidente del Banco Central de Reserva del Perú, representando al presidente Fernando Belaúnde Terry. Estos 5 personajes suscribieron la Declaración de Bogotá, documento que tenía la intención de promover un proceso de integración subregional, ¿no? Entre países de mediano desarrollo económico, miembros de la ALALC, que sentían que los objetivos, los mecanismos de desarrollo de la ALALC no les satisfacían, pero con la intención de impulsar una integración más profunda entre sí dentro de la ALALC. No se salían de ella ni nada por el estilo. Esto generó algunas fricciones al principio, a lo largo de las negociaciones que hicieron. Finalmente, el 26 de mayo de 1969, ¿no? Se firmó el Acuerdo de Cartagena. En el camino se adhirió Bolivia, la República de Bolivia, que se interesó en el proceso, y fueron 6 países los negociadores de este acuerdo de integración subregional. Pero en la víspera, la República de Venezuela decidió no firmar el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Pero, sin embargo, el presidente Rafael Caldera, ¿no? Quien había asumido el cargo a inicios del año 69, muy interesado en el proceso, solicitó ser considerado como país observador, ¿no? Hasta encontrar un momento más propicio para la adhesión de Venezuela, como así sucedió en 1973. ¿No? En el año 76 concluye la crisis de participación de la República de Chile, que se había iniciado en 1974, ¿no? ¿Qué es lo que plantea el Acuerdo de Cartagena en esencia? ¿No? La profundización de la convergencia económica y comercial entre los países suscriptores, ¿no? Que eran países miembros de la ALALC, ¿no? De mecanismos tales como la formación de una zona de libre comercio, liberando el intercambio comercial entre los países miembros, y también la adopción de un arancel externo común,
¿no? Con la finalidad de crear una unión aduanera, ¿no? En plazos que deberían completarse la zona de libre comercio en 1980 y la unión aduanera en 1985. Y si nos fijamos bien en estos mecanismos, en esencia, son los constituyentes de un mercado común. Ojo que los términos unión aduanera y mercado común no aparecen en el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Pero el análisis nos muestra eso, de que había la intención de crear el mercado común andino, ¿no? El cual empieza a mencionarse con nombre y apellidos a partir de 1990 hasta 2005, cuando se abandona el proceso, ¿no? En 1976 se produce la salida de Chile. En 1987, los 5 países suscriben el protocolo modificatorio de Quito, ¿no? Que va a impulsar los términos de intercambio entre los países, ¿no? Los va a profundizar, ¿no? Va a mejorar el comercio intersubregional exponencialmente, ¿no? Y a partir de 1990, ¿no? Se crea, ¿no? El Consejo Presidencial Andino, se había creado también el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y ya empieza a hablarse de la formación del mercado común andino. Entre 1992 y 1997 se produjo la crisis en la cual el Perú estuvo al borde de salirse del grupo andino, que felizmente no sucedió, ¿no? Y más bien se impulsan los trabajos para la creación del mercado común andino, ¿no? Que fracasan, ¿no? Entre 2004 y 2006, ¿no? Cuando tanto Perú como Colombia deciden por su cuenta negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Eso condujo a una fractura al interior del grupo andino, ¿no? En este aspecto, en este aspecto comercial, ¿no? ¿No? Los países deciden finalmente que cada país miembro tenga su propia política comercial, ¿no? Es exterior, ¿no? En 2006 se produjo la salida de Venezuela del grupo andino, ¿no? ¿Qué es la comunidad andina actualmente? Yo diría, a manera de conclusión rápida, ¿no? La comunidad andina es una zona de libre comercio plus, ¿no? Es decir, que es una zona de libre comercio al 100% desde 2005, ¿no? Que fue el compromiso del Perú adoptado en 1997 para reincorporarse plenamente a la membresía en el grupo andino, ¿no? Y, ¿por qué digo plus? Porque además de eso tiene factores tales como el libre intercambio de las inversiones, además del libre intercambio de bienes, las inversiones, también de los servicios y también de los trabajadores, que es lo que falta perfeccionar. El caso de la libre circulación de trabajadores, perfeccionar. Ya hay decisiones adoptadas hace muchos años, hace muchísimos años, ¿no? Y lo otro es asuntos referentes con libre tránsito de personas en calidad de turistas. Eso sí está muy claramente definido, ¿no? Tenemos el pasaporte andino. Ustedes vean lo que dice su pasaporte, ¿sí? ¿No? En la carátula dice República del Perú, Comunidad Andina. Eso desde hace ya más de 20 años. Ojo, tenemos el pasaporte andino, que es un elemento de identidad. Y el intercambio comercial entre los países de la comunidad andina es muy fuerte, muy intenso, especialmente en el comercio de manufacturas. Es el fuerte, ¿no? Es el comercio de manufacturas. Es muy, muy intenso. A diferencia de lo que sucede en el comercio con el resto del mundo. Bien, esto es lo referente a la comunidad andina, ¿no? ¿No? Que tiene una estructura muy compleja, ¿no? A la cabeza el Consejo Presidencial Andino, que se ha reactivado felizmente desde hace ya unos 5 años más o menos, ¿no? Ahora sí se reúnen anualmente los presidentes andinos después de mucho tiempo de inactividad, ¿no? Lo que sí se ha estado reuniendo permanentemente son los demás órganos, como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, que está formada por los ministros de Comercio Exterior, ¿no? Además, tiene una sede, una Secretaría General aquí en San Isidro, ¿no? Que era donde era la antigua Junta del Acuerdo de Cartagena. Parlamento andino, ¿no? Algunos de los países miembros eligen a sus representantes directamente, ¿no? Como el Perú, por ejemplo,
Me parece que también el Ecuador elige parlamentarios andinos, ¿no? Colombia lo hizo en una época, después ya no. Venezuela lo hizo mientras fue país miembro del Grupo Andino, elegía sus parlamentarios andinos. Bolivia nunca lo hizo, pero Bolivia, Colombia, ¿qué hacen? Designan parlamentarios andinos entre los miembros de sus congresos nacionales, como era antiguamente antes de que se implementara este mecanismo de elección directa. Además, existen órganos financieros como la Corporación Andina de Fomento, que hoy en día se llama Banco de Desarrollo de América Latina, conservando el acrónimo CAF, ¿no? ¿Qué más? El Fondo Latinoamericano de Reservas, la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Que tiene sedes en Quito, La Paz y Sucre. Ojalá tengamos algún día una sede acá en Lima también. Es una universidad de posgrados. ¿Qué más? Convenios sociales como el convenio Hipólito Unanue, convenio de salud, también el convenio Simón Rodríguez, ¿no? Sobre temas laborales y el convenio educativo y cultural Andrés Bello, que además tiene un ámbito latinoamericano. Consejos consultivos donde están representados de sectores sociales como los empresarios, el Consejo Empresarial Andino, el Consejo Laboral Andino, donde están los sindicatos. Bien, y la Corte de Justicia, el Tribunal Andino de Justicia, que hace seguimiento al cumplimiento del ordenamiento jurídico andino. Bueno, este es un tema bastante complejo que ameritaría una charla especial de la comunidad andina. El último mecanismo de integración de más reciente creación es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico se forma en 2010 en realidad, ¿no? Por iniciativa del gobierno peruano, ¿no? Cuando gobernaba en el Perú Alan García Pérez y tenía como canciller al embajador José Antonio García Belaúnde. No, y precisamente el Perú lo que hace es formar un mecanismo de integración comercial. Yo diría que más tiene eso la Alianza del Pacífico, ¿no? Es un mecanismo de integración comercial, ¿no? Para intensificar el comercio entre sus países miembros, ¿no? Que son México, Colombia, Chile y el Perú, ¿no? Son cuatro estados miembros, ¿no? Y los cuatro estados miembros son miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿No? Dos de ellos son miembros de la comunidad andina. ¿No? Les confieso que tengo la impresión de que las funciones se superponen, ¿no? Entre sí, ¿no? Que algo tiene de especial la Alianza del Pacífico, tal vez en los aspectos referidos a la cooperación, por ejemplo, ¿no? Más que lo referente al comercio. En lo que se refiere al tránsito de ciudadanos, tenemos dos países de la comunidad andina. El Perú tiene acuerdos de libre tránsito de ciudadanos con Chile, ¿no? Y me parece que también con México, ¿no? Es por eso que no le veo muy de especial, es mi opinión particular, personal, ¿no? Con relación a la Alianza del Pacífico. Pero sin embargo, tiene bastante actividad en lo que se refiere a los órganos que se han creado, como el Consejo de Ministros, ¿no? Que son ministros de Comercio Exterior, el subconsejo presidencial, ¿no? Que se reúne anualmente, ¿no? Ya sea de manera presencial o de manera virtual, ¿no? La virtualidad se ha adicionado como práctica a partir de los inicios de la pandemia y hasta el día de hoy, ¿no? ¿No? Con plena validez jurídico-legal. Hay que tomar en consideración eso, ¿no? No, eso es, si se quiere, el aporte de la modernidad. Bien, estos son los órganos que tiene la Alianza del Pacífico, Consejo Presidencial, un Consejo de Ministros, grupos de alto nivel, coordinadores nacionales, grupos técnicos, además Consejo de Cooperación, Consejo Empresarial, Consejo de Ministros de Finanzas, Comisión Interparlamentaria. Y además hay 63 estados observadores. Y también hay algunos países candidatos, me parece. No, creo que uno de ellos es Panamá, ¿no? Candidato a ingresar a la Alianza del Pacífico y otro más por ahí. Bueno, mis queridos participantes, ¿no? Esto ha sido lo referente a estos temas, ¿no? En esta mañana de hoy y estoy dispuesto a sus y preguntas, comentarios, intervenciones. Muchas gracias por su muy fina atención.
Doctor Luis, muchas gracias. Gracias por el conversatorio de hoy. Gracias a todos también por habernos acompañado. Eh, Hay creo algunas consultas que las podemos resolver. Sí. Sí, sí, adelante. Veo que Manuel Aarón Vargas tiene levantar la mano. Adelante, por favor, Manuel. Sí, ¿cómo está? Ante todo, muchas gracias por tan impecable presentación, profesor Luis. Tengo una consulta en torno a lo que usted comentó sobre la comunidad andina, cuando indicó que Perú y Colombia firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos y eso casi genera su salida de la comunidad andina. ¿Por qué? O sea, el hecho de que estén en la comunidad andina quiere decirte que no puedan tener digamos, firmados tratados de acuerdos comerciales con otros países. No estoy muy seguro de esa parte. Muy bien, te dejo por tu pregunta, Manuel, ¿no? Puesto que me permite profundizar en un aspecto importante, como la crisis del año 2006 que condujo a la salida de Venezuela, ¿no? Es decir, el Perú no estuvo para nada en peligro de salirse del grupo andino, como sí fue anteriormente, entre 1992 y 1997. Sino más bien en 2006, eso no fue del agrado del presidente Hugo Chávez. Bueno, no les he comentado algo más de mí. Yo trabajé 21 años en la comunidad andina, desde la época de la Junta del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Entré en 1985 y salí en 2006, casualmente cuando se produjo la salida de Venezuela. Y me tocó vivir todos esos procesos, ¿no? Y también quiero comentarles, ¿no? Que tengo artículos y otras cosas más escritas sobre ese tema, no solamente eso, tres tesis. Una tesis mi tesis de licenciatura en historia trata acerca de la crisis del Perú entre 1992 y 1997. La pueden encontrar en internet, ¿no? Simplemente teclean mi nombre, Luis Tello Vidal, en Google, ¿no? O si no, si es que es posible compartir con ustedes estos trabajos, encantado, lo puedo hacer, ¿no? ¿No? Y mi tesis de maestría en historia que hice en San Marcos, estoy en San Marcos, ¿no? La licenciatura y la maestría, ¿no? Que trata acerca del proceso de integración andino entre 1966 y 2006, 40 años, ¿no? Y la tesis doctoral, el doctorado lo hice en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, en España, doctorado en Historia, Estudios Humanísticos. Fue sobre la participación del Perú en el proceso de integración de América Latina entre 1960 y 1990, ¿no? Y aparte artículos de esos temas, ¿no? Un artículo mío trata acerca de la salida de Venezuela en el año 2006, ¿no? ¿Y qué había sucedido? Que efectivamente los países andinos, en realidad en aquel entonces, venían negociando en bloque, ¿no? Por lo menos cuatro países negociaban en bloque un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, en bloque, ¿ah? ¿No? Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, ¿no? ¿Y por qué no Venezuela, no? En realidad, los países andinos, como comunidad andina, había solicitado a los Estados Unidos también la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela. Pero por razones políticas, el gobierno del presidente George Bush no aceptó esa condición. Muy bien, entonces el compromiso entre los cuatro restantes países andinos era, ¿no? De aplicar el mecanismo de cláusula de nación más favorecida para Venezuela, lo que había mencionado anteriormente. Es decir, que todos los beneficios que alcanzaron los países andinos en su negociación con los Estados Unidos fueran aplicados automáticamente a Venezuela. Compromiso. Muy bien. Pero ¿qué pasó? ¿No? Unilateralmente Colombia, ¿no? Y también unilateralmente Perú decidieron romper la negociación en bloque, ¿no? Impulsada acá en el Perú por el ministro de aquel entonces, creo que era, me parece, Díaz Canseco, Raúl Díaz Canseco, no estoy seguro, creo que sí, o quien le sucedió, quien era su viceministro y sobrino, además, ¿no? Alfredo Ferrero Díaz Canseco, ¿no? Quienes decidieron negociar por su cuenta con Estados Unidos, con la anuencia del presidente Alejandro Toledo, ¿no? Y de esa forma se rompieron ya el bloque, ¿no? Eso fue lo que condujo a la salida de Venezuela inmediatamente, ¿ah? Esa crisis fue muy breve.
no fue fulminante, no fue como la de Chile. La crisis de Chile duró algo más de 2 años. Empieza en julio de 1974, cuando el gobierno de Augusto Pinochet da un decreto, eh, un decreto ley, retirando, suspendiendo, ¿no?, la aplicación de la decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, que era sobre patentes, marcas, regalías e inversión extranjera, ¿no? Decisión 24. Y después se realizaron negociaciones, avances, retrocesos, ¿no?, entre los países andinos y Chile, y finalmente se condujo a la salida de Chile en octubre de 1976, ¿no? La crisis del Perú demoró 5 años en resolverse. Empieza en abril del año 92 y termina en abril del año, no, un poquito más. Bueno, en realidad en abril sí, en junio del año 97, a finales de junio, pero se resolvió favorablemente para todos. Para el Perú, que decidió permanecer, y para los demás países andinos, ¿no? Pero la de Venezuela no. Simplemente el presidente Hugo Chávez, en una reunión de jefes de Estado del Mercosur, ¿no?, en abril del 2006, anuncia que Venezuela se sale del grupo andino, ¿no?, por causa de la negociación de los TLC que realizaban Colombia y Perú, ¿no?, por su cuenta, ¿no? El asunto es que también la crisis se va a profundizar cuando al año siguiente, 2007, los países andinos decidieron realizar, perdón, Perú y Colombia, otra vez, ¿no? Negociar por su cuenta unilateralmente con la Unión Europea, ¿no? Con la Unión Europea también se estaba realizando una negociación en bloque, los 5 países andinos con la Unión Europea como bloque, ¿no? Un acuerdo de asociación basado en 3 pilares, ¿no? Basado en 3 pilares, un acuerdo de asociación, ¿no?, comercial, de cooperación y político, ¿no? Político, cooperación y comercial, 3 pilares. Y también Perú y Colombia deciden negociar por su cuenta con la Unión Europea, ¿no? Eso fue lo que sucedió, mi estimado Manuel. ¿Alguna otra pregunta, por favor, muchachas, muchachos? Carlos Marcelo, a ver, a ver. Voy a revisar el chat. A ver, un momentito. Bien. Dice la situación de la CELAC. El proceso de integración, muy buena pregunta. No, yo quisiera que fuera un proceso de integración en la CELAC. No, no solamente eso, ¿no? Una especie de OEA latinoamericana, ¿no? Algo parecido, quizás es lo que en su época pienso yo que había imaginado Simón Bolívar, ¿no? Cuando convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, 1826, ¿no? ¿No? La CELAC podría congregar a la totalidad de esta, y lo hace, ¿no? Lo hace, ¿no? Yo veo la CELAC como un foro más, como un foro político, ¿no? ¿No? Y yo pienso que la CELAC podría aprovecharse para muchas cosas más, ¿no? Además de foro político, un foro de cooperación, ¿no?, entre los estados miembros, ¿no? Y además de eso, profundizar los acuerdos comerciales, ¿no? Profundizar el desarrollo económico, profundizar el desarrollo social, ¿no?, de los ciudadanos. Para eso puede servir muy bien la CELAC, ¿no? Lamentablemente nuestros estadistas no tienen esa visión, ¿no? No tienen esa ambición, ¿no? Así es, ¿no? No hay un acuerdo, no hay un tratado internacional, ¿no?, de base en la CELAC, ¿no? Sino la CELAC se ha formado sobre la base de declaraciones, no constituyen acuerdos o tratados internacionales, conforme al ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Bien, a ver, también veo acá otro comentario, ¿no? Sobre el último plan resolutivo de los países de la comunidad andina respecto a la seguridad interna. Podría interpretarse como un hito en la profundización de la comunidad andina, ejemplos similares en la región que involucran ese tipo de organismos de integración. Sí, pienso las dos cosas, estoy plenamente de acuerdo. Es un hito importante dentro de los países de la CAN, lo referente a la seguridad interna.